Buen día, doctor Mauricio. Mi nombre es Alejandra Brango y mi grupo está compuesto por Emilce Hernández, Tair Lozano y Magda Espinosa. Hacemos parte de la Corporación Universitaria del Meta y en este video le presentaremos un pequeño resumen, el cual comprende la Inglaterra de los primeros Stuart, entre 1600 y 1640. Inicialmente la revolución en Inglaterra inicia en el año 1640. La historia del occidente europeo se fue basando en un método de estados interdependientes, el cual se ha acentuado a mediados del siglo XV. Al final de la guerra de los 100 años y de las dos rosas, Inglaterra retrocedía. La difusión y desarrollo de la reforma protestante. Aquí Inglaterra se envolvió directamente en asuntos continentales. El predominio del protestantismo en Inglaterra fue una intervención cada vez más impulsiva por ganar la lucha de la hegemonía europea. Al mostrar los acontecimientos producidos por la revuelta que hubieron por parte de las Provincias Unidas, se han mencionado las uniones existentes entre esta potencia y la Iglesia. En el triunfo de la potencia republicana, el aporte de Inglaterra fue el más significativo. El ejército de las provincias constituyó una de las vías más trascendentales de ascensión social para cadetes de la aristocracia. También saqueó Amberes por parte de los españoles en el año 1576. Felipe II era para los ingleses el mayor enemigo. El poder de este estado en el Atlántico era por muchas razones, más que todo basadas para atacar. Esta actitud hacia España se mantendrá firme a partir del año 1600. La lucha contra España fue el causante de la primera reorganización de fuerzas navales en el siglo XVI. Se crea la Marina Inglesa por la institución Navy Board en 1558. La lucha por el dominio del mar se convirtió a partir uno de los leitmotiv del crecimiento de la nación inglesa. Esta lucha sirvió de telón a otro fenómeno más impulsiva por ganar la lucha de la hegemonía europea. Al mostrar los acontecimientos producidos por la revuelta que hubieron por parte de las Provincias Unidas, se han mencionado las uniones existentes entre esta potencia y la Iglesia. En el triunfo de la potencia republicana, el aporte de Inglaterra fue el más significativo. El ejército de las provincias constituyó una de las vías más trascendentales de ascensión social para cadetes de la aristocracia. También saqueó Amberes por parte de los españoles en el año 1576. Felipe II era para los ingleses el mayor enemigo. El poder de este estado en el Atlántico era por muchas razones, más que todo basadas para atacar. Esta actitud hacia España se mantendrá firme a partir del año 1600. La lucha contra España fue el causante de la primera reorganización de fuerzas navales en el siglo XVI. Se crea la Marina Inglesa por la institución Navy Board en 1558. La lucha por el dominio del mar se convirtió a partir uno de los leitmotiv del crecimiento de la nación inglesa. Esta lucha sirvió de telón a otro fenómeno que estaba pasando entre 1550 y 1700, el enfrentamiento interno entre el papismo y la Iglesia anglicana de Inglaterra. Este problema se fusionó con el que existía entre el poder monárquico y la representación parlamentaria. Hasta los problemas constitucionales fueron un hilo conductor de agitación y estos determinaron la historia de la isla. En el siglo XVI hay una continua intersección de factores religiosos con los políticos y los socioeconómicos internos y una ampliación interrumpida e improcedente en los asuntos internacionales. El periodo isabelino siguió con interposiciones aisladas en la época de los primeros Estuardo. Por otro lado, se registró expansión marítima y comercial. Esta última constituyó el factor básico y en parte el motor de las dos revoluciones inglesas del siglo XVII, denominadas gloriosas. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Emilce Hernández. Hoy les vengo a hablar sobre la situación política y social. La sociedad en Inglaterra en el siglo XVI, que había pasado o transcurrido por un proceso de transformación en el país desde el año 1536, estaba constituido por la Unión de Gales a Inglaterra y en el momento en el que subió al trono Jacob I.
En el año 1603 había estrechado las relaciones con Escocia, pues aunque cada vez habían más comerciantes de clase inglesa, sin embargo tuvo en el gobierno de las Naciones Unidas una influencia más lenta. En ese entonces los aristócratas más antiguos habían perdido una gran parte de su poder militar, como también la independencia política y financiera. También aumentaban constantemente los habitantes entre los años 1530 y 1600. Llegaron a aumentar entre 3 millones a 4 millones. Y llegaron a 5 millones y medio a finales del siglo XVII. Sin embargo, durante el reino de María I, en el año de 1558 se aprobó la ley que condenaba por alta traición al que negara al Parlamento en el derecho que establecía las modificaciones y las sucesiones reales. En el año 1584, el pacto excluyó del trono a quien hubiera cometido o instigado crímenes políticos, es decir, cualquier tipo de restauración católica. La justicia y los jueces de paz según la teoría monárquica inglesa del siglo XVI, el rey tenía el poder absoluto no limitado por la autoridad de las leyes positivas, sino solamente por las leyes naturales y divinas de tipo continental. En los 44 años del reinado de Isabel I, la sesión parlamentaria apenas tuvieron una duración de 3 años. Las más altas instituciones, esto quiere decir que las constituciones reales eran el Consejo Privado y la Cámara de Estrella, además de las Cortes de Justicia y los jueces de paz. Entre los burgueses y los nobles existían ciertas divergencias o diferencias que les unían un gran afán por poseer tierras para ascender en la escala social. Esto ya que las clases estaban organizadas jerárquicamente. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Zaire Steven Lozano Barrera y voy a hablarles sobre los Estuardos. Los Estuardos eran hijos de María Estuarda y del rey de Escocia, que en ese tiempo se dio ese puesto por los congresistas de la difunta Isabel I. Se hacía lo que decía el rey. También se dice que en ese tiempo el rey tenía mucho más poder de lo que tenía en su época Francia. Se habla que el primer Estuardo fue punto de muchas críticas y muchas falsas versiones en su época. En ese entonces la religión se veía muy unida a lo social y a lo económico. Según la teoría parlamentaria, en ese entonces el rey era el único que podía realizar el parlamento. También podemos observar que nos habla de que Jacob I se fijó mucho más en lo económico, dándole como más oportunidades para que fluyera la economía, logrando buenos avances, pero generando muchos gastos de lo que generó la difunta Isabel I. La situación inglesa era realmente más intrínsida y compleja, pues ya que la de los antiguos Países Bajos pues fue como menos complicada. Esta se divide en dos grandes como oposiciones, y pues gracias a esta la isla tuvo ciertos cambios inesperados, ya que pues hubo una unión en la nueva reforma, o sea, pues una unión de fuerzas antimonárquicas, y pues también está pues el gobierno de los primeros Estuardos, el cual fue muy importante, ya que ellos defendieron a capa y espada pues las oligarquías
las defendieron contra la expansión de las iniciativas mercantiles. Y pues también empezamos con el reinado de Carlos I, el cual pues él y 2 soberanos más pues no supieron llevar del todo bien a la iglesia, o sea, a los mandos de la iglesia. Pues fueron especialmente pues torpes a la hora de llevar pues los mandatos de la iglesia. Entonces, ¿qué pasa? La única manera de solucionar esos problemas y volverlos como políticamente bien era pues el parlamento. Esta era la única institución para calmar pues como al pueblo de tanta como maltrato que se estaba haciendo. El parlamento se constituye por una instancia políticamente bien fluida. Este parlamento no tiene medición alguna de tanto poder, es muy influyente. Y pues además de esto, tras haber envuelto un segundo parlamento en 1628, militaban entre los opositores, pues también estaban entre estos, como en el primer lugar, también estaban pues los teólogos y los comerciantes y gente de mucho poder. También continuamos pues obviamente con el mandato de Carlos I, donde pues los parlamentarios estaban pidiendo ciertas exigencias, como de disminuir los gastos de la corte, abolir los nuevos títulos, quitarle como cierto grado de mandato a los ministros y cosas así. Entonces, prácticamente lo que querían hacer era una nueva reforma, cambiar totalmente la doctrina. Pues tanto cambiarla como purificarla. Esto la verdad no era como muy bien visto para el rey, pero pues él lo pasaba por alto porque pues lo que pasaba con esto, con lo del parlamento, era que los soberanos podían empezar una nueva ley en forma, pues procedimientos de los soberanos, era eso. Pues también con este reinado de Carlos I, lo que más se intentó fue eliminar desde el punto de su aspiración el anglicanismo. También está pues la uniformidad de Escocia frente a este. Escocia pues intenta como someter a la iglesia como al poder y pues contraer la corona. Pues este también había contraído desde hace mucho tiempo el calvinismo, donde desde cierto punto se había eliminado totalmente el centralismo y la jerarquía. Bueno, continuamos con el Convenat, que en febrero de 1638 decide eliminar cualquier propuesta o ley que se asemeje como al mandato religioso. Tras la jubilación, pues la jubilación del 23 de junio de 1637, pues los escoceses habían hecho como cierta promesa colectiva, pues la cual luchar contra toda innovación eclesiástica de sello anglicano. Y pues el ejército escocés atraviesa Tweed y derrotan al rey Carlos I, donde pues a él le toca someterse a ciertas reglas del nuevo rey. Entonces, ¿qué pasa? Entre estas estaba que el rey le pagara a su ejército cierta cantidad de dinero y también permitir a los nuevos condados Northumberland y Durham pues cierta ocupación, y esta se tomaría como garantía. Entonces así concluye nuestra exposición. Espero les haya gustado y muchas gracias por su atención.